Saludos. En Mundo 2020 hoy hablaremos sobre las visiones que tiene la emigración cubana respecto a la política del presidente estadounidense Joe Biden hacia Cuba. Si bien hay diversidad de criterios, existen dos posturas bien marcadas. Por un lado, aquellos con una actitud agresiva contra el gobierno cubano de enfrentamiento, y por otro están quienes abogan por una relación de convivencia y entendimiento. Este último es el caso del cubanoamericano Carlos Lazo, líder del proyecto Puentes de Amor, que realizó una caminata de Miami a Washington y entregó al Departamento de Estado una petición contra las sanciones a la isla respaldada por 27,000 firmas. Estamos a las puertas de Washington, D.C. para pedir el levantamiento de las sanciones que pesan sobre la familia cubana. Hemos caminado más de 2,000 kilómetros. Hemos recorrido ciudades, hemos hablado con norteamericanos de diferentes credos e ideologías para pedir el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano, para que se construyan puentes de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. Para profundizar en cómo percibe la emigración cubano-americana la posición de la actual administración estadounidense hacia el país caribeño, contactamos aquí en La Habana con José Ramón Cabañas, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, quien conversará sobre el tema con José Pertierra, abogado de origen cubano residente en Estados Unidos. Adelante. Sí, muchas gracias, Adriana. Y bueno, tenemos un tema fascinante hoy, que es la visión de la emigración cubana a los Estados Unidos de la política del actual gobierno hacia Cuba. Dentro de un tema más general, que es siempre el interés de uno y otro partido por cortejar y lograr esa ficción que denominan voto cubano, que ni es monolítico ni actúa en una sola dirección. Para ello, contamos con la presencia, como ya se explicó, del abogado José Pertierra desde Washington, D.C., en Estados Unidos, que ha tenido una vivencia muy directa en las relaciones Cuba-Estados Unidos a lo largo de los años, abogado de profesión. Recordamos los años del flujo migratorio por el Mariel, en momentos tan interesantes en la relación bilateral como la presencia de Elian González y el secuestro de Elian González en Miami, su regreso a Cuba, la lucha por la liberación de los 5 héroes cubanos y muchos otros hechos ocurridos en la relación bilateral. Y en ese contexto, Pertierra, queríamos preguntarte cuál ha sido tu vivencia, cómo has percibido los sucesos del 11 de julio en Cuba desde Washington. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Aquí, figúrate tú, la maquinaria de propaganda de los Estados Unidos ha estado trabajando, como llaman aquí, overtime. Están en todos los medios a nivel nacional, a nivel local. Sale no solamente en Miami, en Nueva York la noticia, está saliendo en todos los periodicuchos de los Estados Unidos, Nebraska, Iowa, Kansas, en todos lados. De que por primera vez el pueblo cubano se ha rebelado contra el régimen y están pidiendo libertad. Esa es la noticia que avanza la maquinaria de propaganda, y lo interesante es que no está limitado a las redes sociales, ha penetrado la prensa corporativa de los Estados Unidos y tú ves esta noticia en los periódicos más, entre comillas, serios que hay en Estados Unidos. Ahora, Pertierra, ¿puede decirse que es un tema que tuvo cobertura nacional en los Estados Unidos o es algo a lo que priorizadamente se prestó atención desde el sur de la Florida, no solo en los medios nacionales, sino también en las redes sociales? No, esto está regado por todos lados. Esto ha sido... y curiosamente, porque si lo comparas con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Colombia, donde la gente se tiró a las calles a manifestar, incluso muchachos han perdido ojos por las balas de goma que le dispara la policía colombiana, eso casi ni salió. Pero esta rebambaramba que sale en Cuba, donde no salió ningún muchacho con el ojo sacado debido a las balas, eso está por todos lados. Esto es como un gran acontecimiento, como si fuera la Serie Mundial de pelota en Estados Unidos. Bien, una de las singularidades de lo sucedido el 11 de julio y los días posteriores es la gran cantidad de mensajes de odio en las redes sociales. Según su experiencia, puede decirse que eso refleja
la posición de una amplia mayoría de la migración cubana en los Estados Unidos, o podemos hablar de un sector minoritario muy focalizado en cierta región del país? Eso es difícil decir, fíjate, porque el odio mayamense se hereda. Yo vengo diciendo eso desde hace años, no simplemente ahora. Pero date cuenta que los activistas son siempre una minoría. La mayoría de la gente se queda en su casa, viendo las Olimpiadas, haciendo cualquier cosa ante el televisor. Están en su vida cotidiana. Pero odio entre los activistas cubanoamericanos es palpable más que nunca. Por ejemplo, yo en el Parque Lafayette el domingo junto a Carlos Lazo, yo hablé, Carlos Lazo habló. El nivel de odio, los insultos que nos lanzaron a nosotros, las amenazas de muerte que recibió Carlos el domingo, es increíble. Y cuando yo estaba hablando, y cuando Carlos estaba hablando, se escuchaba estos cubanos americanos que llegaron a la manifestación gritando intervención, intervención, intervención. Y también es una protesta llena de chusmería e insultos de cuarto grado. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que a Carlos, hablando de paz y amor, y tiene un discurso muy bonito, él, un individuo con un autoparlante eléctrico que amplificaba su voz, le gritaba, Carlos Lazo, peste a pata, eres un peste a pata. No aprendieron insultos más sofisticados que algo que repetían quizás en cuarto grado en la escuela primaria en Estados Unidos. Beltierra, usted personalmente participó en el acto final de la llegada de este proyecto que se llama Puentes de Amor a Washington, D.C., donde pronunciaron su mensaje de amor, como ellos mismos dicen, hacia Cuba desde la Casa Blanca. Teniendo en cuenta que este es un segundo recorrido que atraviesa los Estados Unidos, el primero de oeste a este y este de sur a norte, ¿cuál podría decirse que ha sido la receptividad que ha mostrado el pueblo de los Estados Unidos en esas dos trayectorias, atravesando tantas ciudades y pueblos respecto al proyecto? Tú sabes, lo más importante que ha lanzado Carlos Lazo es que es un movimiento que no es sectario. Carlos, ahí dentro de ese movimiento hay cubanos que están de acuerdo con la revolución, cubanos que no están de acuerdo con la revolución, todo tipo de ideología política, pero están de acuerdo en una cosa, que es necesario levantar el bloqueo, es necesario unificar la familia. Y otra cosa que me gusta mucho del movimiento de Carlos es que se ha dado cuenta de que la batalla no está en Miami. La batalla está en los pueblecitos chiquitos de Estados Unidos, en Nebraska, en Montana, en el estado de Washington, en Oregón, en California, que fue, yo creo, la estrategia que resultó en una victoria para el papá de Elian González, de Juan Miguel. La batalla era en esos pueblos chiquitos de Estados Unidos para que el pueblo norteamericano dijera, oye, esto no tiene sentido para nosotros. Y Carlos sí salió de Miami, pero vino caminando, cruzando Georgia, Subcarolina, Carolina del Norte, Virginia, llegó aquí a Washington. Y antes de eso, mucha gente no se acuerda, pero él vino en bicicleta desde el estado de Washington, en la otra parte de Estados Unidos, vino en bicicleta hasta Miami. O sea, cruzó los Estados Unidos de costa a costa. Y ahí está la batalla. Y Carlos Lazo yo creo que lo tiene muy, muy claro. Tiene que capturar los corazones y las mentes de los estadounidenses en esos lugares. Miami yo creo que es caso perdido, porque hay una minoría de personas con mucho odio contra Cuba que controlan financieramente y políticamente y mediáticamente esa ciudad. Y es muy difícil romper ese cerco. Y además no importa, no necesitan ganar Miami. Necesitan ganar el resto del país porque la política de los Estados Unidos se debe hacer en la Casa Blanca en Washington y no en la calle 8 de Miami.
Bien, muchísimas gracias, Pertierra. Tenemos otras preguntas que hacerte más adelante en la segunda parte del programa, a partir de tu experiencia como inmigrante en los Estados Unidos, a partir de tu experiencia como abogado de tantísimos años que te has movido no solo en el ambiente cubano-americano, sino de otros grupos de inmigrantes a los Estados Unidos desde la capital del país. Entonces, los invitamos a mantenerse en sintonía con nosotros. Los estadounidenses también sufren el bloqueo, pues el gobierno de su país les impide viajar libremente a Cuba. Tampoco pueden invertir, pues el principal obstáculo entre las relaciones de Cuba y Estados Unidos es el bloqueo. Cuba produce medicamentos únicos y de primera necesidad a los que los estadounidenses no tienen acceso. Por esa y otras razones, los cubanos decimos no al bloqueo. Seguimos conectados en Mundo 2020. En la emisión de hoy hablamos sobre las visiones de la inmigración cubana, sobre las acciones y proyecciones del presidente estadounidense Joe Biden hacia Cuba. Analistas aseguran que la disputa sobre el voto cubanoamericano en el estado de Florida ha sido clave para definir la política de la actual administración hacia La Habana, como mismo lo fue anteriormente para los republicanos. Recordemos que el exmandatario Donald Trump fue quien ganó Florida en las presidenciales del año pasado y ahora, con la misma postura hostil del magnate, los demócratas buscan atraer votos de cara a las elecciones legislativas de medio término del 2022. Ese será precisamente uno de los puntos que abordarán los analistas en la segunda parte del programa. Volvemos entonces con Cabañas y Pertierra. Muchas gracias, Adriana. Y de nuevo, José, una pregunta que se hacen muchas personas, tanto en Estados Unidos, en el mundo y también en Cuba. Después de la promesa de campaña de Joe Biden en relación con lo que sería su actitud hacia nuestro país, ¿por qué considera usted que no ha movido un dedo para echar atrás las 243 medidas impuestas por Trump contra la isla? Hay varios factores ahí. Uno es que ha escogido como asesores un elenco de mediocridad, sin creatividad y sin valentía para enfrentarse a la política mayamense. Ese es un factor. Otro factor es que ellos piensan que si salen más anticomunistas que Trump, entonces los cubanos de Miami, los venezolanos que se han agrupado con los cubanos, van a votar por los demócratas y van a votar por él. Y esa es una idea errada. Y no es porque lo digo yo, fíjate, lo dijo también Ben Rhodes, que fue uno de los arquitectos de la política de Obama hacia Cuba. Dijo recientemente Ben Rhodes en una entrevista que la estrategia debía ser no ponerse a la derecha de Trump o ser Trump light, sino dar algo totalmente diferente a lo de Trump, como hizo Obama. Cuando Obama atrajo más cubanos que pensaban diferente a esta minoría adinerada que hay en Miami y rompió el cerco de la propaganda por eso, porque querían ser como los norteamericanos y la política norteamericana en ese momento era establecer puentes con Cuba. Eso es lo que debería hacer ahora Biden, pero no tiene a un Ben Rhodes, no tiene a un Zúñiga asesorándole, tiene gente que le está aconsejando que lo que tiene que hacer es no molestar a la gente trumpista de Miami, y es la gran mentira. Y hay un corresponsal de Reuters que dijo con ironía, dijo, aquí se trata de la gran mentira que está regando Biden, de que Cuba es un país fallido, para complacer a un grupo de cubanos en Miami que se tragan la gran mentira que Biden no es el presidente legítimo de los Estados Unidos. No tiene sentido. Esa gente más nunca va a votar por Biden, más nunca
va a votar por el Partido Demócrata. Búscate otra estrategia y entonces atraes a los demás. En la Florida no es solamente cubanos, hay muy poquitos cubanos en la Florida, ¿eh? Tú puedes atraer a los negros, a los blancos progresistas, a los puertorriqueños. Ahí. Yo creo que tanto puertorriqueños en la Florida como cubanos, especialmente después de la inmigración que vino a raíz del huracán María. Esa es la estrategia que deben seguir. Pero como te digo, el elenco de consejeros que ha escogido no sirve. Y por último te digo, hablando de los consejeros de él, tiene una que se llama Julie Chung, que parece tenerle tremendo odio a Cuba hasta que te pones a escarbar un poquito y te das cuenta por qué. Esta mujer que escogió como asesora en asuntos de América Latina también la nombra como embajadora en Sri Lanka. Pero para poder ser embajadora en Sri Lanka, el Senado le tiene que dar la bendición. Y sabe ella muy bien que no le van a dar ninguna bendición si no condena a Cuba con odio y todo para complacer a los senadores estos como Marco Rubio, el mismo Menéndez, y entonces tú ves una política contra Cuba que realmente es una política diseñada a obtener un puesto en su carrera como embajador en Sri Lanka. Es no solamente bochornoso, sino es estúpido de parte de la administración Biden, porque cualquier persona con dos dedos de frente sabe que eso iba a ocurrir si la nombra como embajadora en Sri Lanka. No le da, le quita la independencia de pensamiento. Ahora, José, hay dos elementos que se han combinado para tener un impacto sobre la realidad cubana. Uno, la pandemia que hemos vivido durante más de un año, y el otro es el reconocimiento del bloqueo, las 243 medidas aplicadas por Trump y que hasta ahora no han sido removidas por las actuales autoridades demócratas. Esto ha tenido un costo social, sin duda, en Cuba. En épocas anteriores de crisis económica, está impactado en un flujo migratorio en distintas direcciones, incluidos los Estados Unidos. Y ya desde antes de los sucesos del 11 de julio se hablaba de la potencialidad, habíamos visto las cifras de devoluciones de inmigrantes ilegales por las autoridades estadounidenses. Pero sin embargo, sobre este hecho posiblemente haya dos perspectivas, dos visiones, una desde Washington, otra de la Florida. ¿Qué podría comentarnos al respecto? Bueno, una de las cosas que siempre le preocupa a cualquier administración en Washington, especialmente una demócrata, es el flujo de inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Por eso ellos tienen lo que algunos llaman una crisis en la frontera sur, por toda la inmigración ilegal que viene del Triángulo del Norte en Centroamérica. La solución que le han dado, o que tratan de buscar para detener esa inmigración ilegal, es enviar dinero a Centroamérica para construir una infraestructura mejor, trabajos y todo, para que la gente no salga ilegalmente de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, para venir a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo que hacen eso, en Cuba han utilizado la pandemia como arma de combate para apretarle las tuercas al bloqueo. Eso lo hizo Trump con 243 medidas, y asfixiar al pueblo cubano pensando que se van a rebelar. Pero el pueblo cubano no se va a rebelar. Ellos vienen pensando que el pueblo cubano se va a rebelar desde el 1 de enero de 1959. Siempre dicen, la revolución se cae mañana, y no se cae, y no se va a caer. Pero lo que sí pueden precipitar es una masiva inmigración ilegal a través del estrecho de la Florida, como ha ocurrido antes. Y eso sí sería una papa caliente para Biden. Piensan con, yo creo, demasiado optimismo, que Cuba va a detener esa inmigración ilegal. Pero, no sé, cualquier cosa puede pasar. A lo mejor Cuba no puede controlarla por X razón, y eso sí va a ser una papa caliente para Biden. O sea, si fuera sensato, diría, vamos a hacer todo lo posible para que la gente no esté desesperada en Cuba. Vamos a levantar las medidas. Yo quisiera que levantaran el bloqueo, punto. Pero hay ciertas cosas que pueden hacer inmediatamente por razones emergentes y humanitarias en el medio de una pandemia. Es inconcebible para mí y para personas con dos dedos de frente pensar
que en el medio de una pandemia tú vas entonces a quitarle a la gente medicinas, alimentos y hacer una crisis de salud pública peor, con la idea de que a lo mejor la gente se rebela y instala en Cuba un gobierno como el de Miami. Eso es insólito para mí. Ahora, José, en medio de todo este debate, de los temas que hemos venido conversando, en la prensa, en la calle, en las redes sociales, siempre se va el argumento de si tal político, tal presidente aspira a tener el voto, el llamado voto cubano, que se describe como si fuera algo monolítico, como si todos los cubanos que residen en Estados Unidos pensaran lo mismo, y el valor de ese voto, que también sabemos que es insignificante en términos porcentuales y que no decide, ni siquiera en aquellas circunscripciones donde más cubanos residentes hay, pero está la leyenda de que es determinante para obtener los 29 votos electorales que representan la Florida dentro del colegio electoral. ¿Qué nos puede decir sobre este argumento? ¿Es válido, no es válido? En parte, como dije anteriormente, en parte eso tiene mucho que ver. Le han dado un guión a Biden que dice que es posible ganar el estado de la Florida si se porta más anticomunista que Trump. Como te dije anteriormente, eso es una decisión errada. Pero también hay un factor que muchos no reconocen, que es que para poder aprobar los proyectos de ley que Biden quiere que se aprueben, por ejemplo, un proyecto de ley de miles de millones de dólares sobre la infraestructura del país y lo del cambio climático y todo eso, necesita el apoyo de ciertos senadores, incluyendo un senador de New Jersey con muchos esqueletos y escándalos en su closet, que se llama Bob Menéndez, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, etc. Piensan que si siguen la política trumpista hacia Cuba, Menéndez, Marco Rubio y esa gente los van a seguir apoyando. Marco Rubio nunca va a apoyar a los proyectos de ley de Biden, porque la estrategia de los republicanos es hundir a Biden. Menéndez está comprometido con los proyectos de ley que avanza Biden. Se parecen mucho a los del mismo Menéndez. Yo no creo que Menéndez va a ir contra esos proyectos de ley porque va a enojar a su propia base política en New Jersey. Y además, el presidente de los Estados Unidos no es Menéndez, no es Rubio, no es María Elvira Salazar. El presidente de los Estados Unidos es Biden. Que aprenda de Lyndon Johnson, que puso a los senadores racistas del sur a parir para que ellos aprobaran la legislación que él quería impulsar del derecho al voto, de los derechos civiles. Y si tú escuchas las grabaciones de Lyndon Johnson, está muy claro cómo debería funcionar un presidente. Él llamaba a esta gente y le decía, oiga, yo sé que a usted le va a costar mucho trabajo votar por el programa de los derechos civiles. Está hablando con un senador racista, conocido como racista. Pero fíjate, yo necesito eso como un favor a mí. Yo sé que tú quieres el puente ese en tu estado y el proyecto ese para las escuelas y las otras cosas que tú le has prometido a los votantes. Yo te voy a ayudar. En otras palabras, si tú no me ayudas a mí, yo no te ayudo a ti, te plancho todos los proyectos de ley tuyos. Así es como funciona el presidente, porque el que tiene más poder es el presidente de los Estados Unidos. Pero Biden está con este kumbaya que se trae con el Partido Republicano de vamos a llevarnos todo bien y en vez de llevarnos todo bien, todo le sale mal. Gracias, José. Ahora vamos a algo quizás mucho más personal. El pasado día 25 de julio llegó, como mencionábamos antes, al Parque Lafayette, llegó a la Casa Blanca el recorrido de Puentes de Amor, proyecto que encabeza el cubano Carlos Lazo. Usted estuvo presente en el acto público donde, según hemos conocido, alrededor de 400 personas estuvieron presentes para entregar la petición de cambio de política hacia Cuba. Se dirigieron al público varios oradores, usted incluido, y sus palabras fueron dichas desde el corazón, pero para concluir, usted sintió la necesidad de, como explicara después, de recitar el poema de Bonifacio Birne, de la bandera, delante de la Casa Blanca. ¿Por qué sintió esa necesidad? ¿Por qué creyó que esas palabras debían concluir su intervención? Mira,
toda mi vida yo he querido pronunciar esos versos mirando a la Casa Blanca. Y el domingo lo realicé mi sueño. Es que Cuba tiene un espíritu combativo que el que conoce verdaderamente a Cuba tiene que reconocerlo. Y Cuba no se rinde, en Cuba no se rinde nadie. Y traten esta gente con bloqueos, sanciones, acciones militares, enfermedades que han lanzado contra el pueblo cubano, y Cuba sigue en pie y seguirá en pie. En Cuba hay mucha gente revolucionaria que defiende la revolución, y muchos cubanos que, si no son revolucionarios, son por lo menos cubanos, y no van a permitir que una potencia extranjera como el de los Estados Unidos, aunque sea un imperio, le imponga una política. Y mientras más belicosos se portan los norteamericanos, más unidos estarán los cubanos y van a seguir defendiendo esa revolución hasta el último cubano. Bueno, muchas gracias, José. Sabemos cuántas ocupaciones tiene, lo que significa su tiempo. Usted ha sido un actor singular, como decíamos antes, en muchos momentos de la relación bilateral entre Cuba y los Estados Unidos. Ha acumulado un conocimiento, es conocido en Estados Unidos por varios grupos de cubanos y por mucha gente que quisiera ver otro tipo de relación bilateral. Ha tratado temas apasionantes que seguro nos bastarían para otro programa, continuar preguntas, hacer otros comentarios. Y de nuevo, a nombre del público cubano y del colectivo de realización de este programa, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cabañas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a los analistas por los comentarios sobre este asunto de los emigrados cubanos en Estados Unidos. A propósito del tema, sería oportuno recordar al líder histórico de la revolución, Fidel Castro, quien en 1978 se reunió en 2 ocasiones con miembros de la comunidad cubana en el exterior, un hecho trascendental en aquel momento. Pues a los participantes en estas jornadas les agradeció y con su acostumbrada visión de futuro les dijo: no se desalienten por la mala fe de alguien, no se desalienten jamás por las campañas, las intrigas, las mentiras, los insultos. Y con esa reflexión de Fidel en el aniversario 95 de su nacimiento nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.